Cuando se calma el bullicio de la ciudad y se van apagando las luces de la casa, se enciende la luz del entendimiento. Desde este momento comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica, programa que contiene todos sus elementos tipo A. Puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de padres, madres o representantes. Comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Este programa llega a ustedes con el apoyo de Puerto de Libros, Librería de Autor. Consulta todas nuestras ofertas en nuestras redes sociales @Puerto de Libros. Sultana del Lago Editores, empresa zuliana de servicios editoriales. Conviértete en autor. Contáctalos en su página web sultanadelago.com. Bienvenidos a Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche está con ustedes en esta red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría. 23 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con buenos libros, con literatura, con estas semillitas, señores, que sembramos en el corazón y se convierten en criterio. Porque usted y yo cada día necesitamos más criterio para hacer frente ante los demagogos. Porque usted a un demagogo que le llega a su casa a ofrecerle bolsas claras, ofrecer lo que usted quiera, a ese usted lo detiene diciendo: yo he leído a Ortega y Gasset, yo he leído a Vicente Gervasi, yo he leído a Mariano Picón Salas, yo sé lo que pasa en este país desde 1936 o antes. Yo leí las memorias de un venezolano en la decadencia y sé que usted me viene a contar los mismos cuentos que le contaron a los venezolanos hace 100 años. Lo detengo y le digo: tengo criterio. ¿Por qué? Porque leemos. Usted y yo leemos, queremos leer y cada día vamos a leer más. Esta noche estoy con mi maestro, que se espanta cuando yo hablo sobre estas cosas de la realidad real, cuando él está en la realidad verdadera, que es la realidad del poema, y a la que deberíamos dedicarnos, olvidando, bueno, que hay gente con bigote gobernando, que hay gente sin bigote queriendo gobernar, que hay un montón de tipos por adelante y por atrás queriendo exponer sus verdades. Pero hoy vamos a hablar de lo que es verdaderamente importante, que es nuestra creación. Porque usted y yo pasaremos, pero esto, el poema, lo verdaderamente real, lo que transforma adentro, no afuera, porque a usted le pueden pintar el rancho, pero el rancho no está en la pinturita que le ponen. El rancho está en el alma. Usted tiene que cambiar su mansión del alma tiene que convertirse ese rancho tiene que convertirlo en la mansión del alma. Y por eso hablamos de Carlos Sildimar Pérez, mi maestro en la poesía, que hoy comparte con nosotros. Continúa. Si ustedes no escucharon el programa de ayer, los invito a que vayan a mi canal de YouTube, Luis Peroso Cervantes. Allí está ya montado este programa. Pueden escuchar la entrevista que le hice el día de ayer. Hoy continuamos con esta entrevista con un hombre que nació en el año 1964, que es doctor en la Universidad Complutense de Madrid, que tiene una maestría en arte de la Universidad Complutense de Madrid también, que es un hombre que tiene una maestría en literatura venezolana en la Universidad del Zulia, que es summa cum laude en la Escuela de Letras, profesor de la Escuela de Letras durante 35 años, un hombre que hoy da clase en la Escuela de Letras, hace 35 años dando clase. Un hombre que además fue 11 años director de la Escuela de Letras de la Universidad del Zulia. Un tipo que ha dedicado toda su vida al mundo de la literatura. Y no hay un mejor espacio para conversar con él que este, que es Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Me perdonan mi proselitismo, pero hoy estoy proselitistamente poético. Y yo, si tengo que votar por alguien, votaré por un poeta. Voto por Carlos Sildimar Pérez. Estoy con él y es mi maestro, lo admiro, lo respeto. Él me enderezó esos versos turbios y torcidos de la juventud, en la cual, bueno, ¿qué les puedo decir? Llegué yo con 16, 17 años a la Escuela de Letras con unos versos
recalcitrantemente cursi. Y él me dijo, esto hay que corregirlo así, así, así. Leí 2 palabras de las correcciones y dije, ya, entendí todo. Ese no es el camino es el de la profundidad. No podemos quedarnos en la epidermis del sentido, sino adentro, en la carne, en el corazón, donde palpita, donde late lo latente. El poema es lo latente. Usted no ve el corazón, pero todos los días siente que tiene corazón. Ese es el poema. Carlos Eldemar Pérez, el poema late, late, late. Hablemos de poesía esta noche. Hay 11 maravillosas conferencias en YouTube. 11 maravillosas conferencias. Las 3 primeras son geniales. Ustedes las pueden buscar. La primera conferencia, ¿qué es la poesía? Después se pregunta quién es el poeta. Y después se hace una pregunta como el objeto. ¿Qué es el poema? ¿Qué es esa cosa rara? Esas 3 son obras maestras de una clase de literatura. Son gratis. Las dicta Carlos Eldemar Pérez y están en YouTube. Pero hoy, bueno, por necedad y porque estamos en la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría, porque nos escuchan del Nula, nos escuchan de San Fernando de Apure, nos escuchan nuestros amigos de Guajualito, nos escuchan los amigos de Maturín, nos escuchan todo el país está con nosotros esta noche. Poeta, la poesía. ¿Cómo podría usted acercarse a decir qué es la poesía para un poeta? Muchas gracias, Luis, por invitarme a su programa nacional y sobre todo gracias por permitirme hablar de algo tan absurdo y tan inesperado como preguntarle a uno qué es la poesía. La poesía es sencillamente aquello que cada quien es posible de expresar por los medios que tenga a su disposición. Eso es un concepto básico, pero la poesía es lo que el poema quiere que sea la poesía. Porque yo no puedo definir la poesía, porque la poesía lo es todo desde el punto de vista artístico, pero sí un poema. Y un poema es aquel objeto, y voy a usar en esto una idea de Octavio Paz que decía que la poesía es un objeto terminado en sí mismo y que busca expresarse en sí mismo. Y yo creo que el poema es esa obra de arte que como tal debemos esforzarnos en hacerlo, en crearlo, en pensarlo, en soñarlo lo mejor posible. Si no, no hay otra forma de crear un poema. A mí que me interesa escuchar una canción que esté mal hecha. A mí que me interesa escuchar una sinfonía que no tenga pies ni cabeza. Y a mí sí me interesa escuchar un poema con todo eso, que sea una sinfonía, que sea pictóricamente maravilloso, que sea arquitectónicamente estructurado y que me permita decir que estoy satisfecho, incluso asombrado con lo que he creado. Entonces el poema nos permite a nosotros expresarnos de la forma más especial que podamos. No porque voy a expresar mis sentimientos, porque eso lo puedo hacer a través de una carta o decirlo sencillamente como cualquier persona. El sentimiento se expresa de 1000 formas. El poema no expresa sentimientos. El poema expresa la necesidad de significar que es una obra de arte. Siempre. Y lo más maravilloso, porque es la arte de las artes, porque no se puede vender ni comprar. A diferencia de un cuadro que se vende, se compra, se tasa. Lo mismo que una composición musical, que una orquesta toca y se le paga. Yo no he visto poetas que lean y se les pague. Tampoco he visto poetas que vendan muchos libros y que se hagan millonarios por esos libros. Por lo tanto,
el poema se convierte en un hecho tan irreverente desde el punto de vista de su hechura, de su edición y de su promoción, y lo convierte en un hecho transgresor en sí mismo. Por lo tanto, el poeta no tiene que estar reparando en forma de que si lo dije bien o lo dije mal, porque el poeta, que es un artista, un creador, tiene que hacerlo lo mejor posible, así vaya a cometer una estupidez. Incluso en poesía no hay esa estupidez, ni hay superficialidad, todo es profundidad. Y el poeta sabe que su poema no cuesta nada y por lo tanto tiene la libertad de expresar lo que quiere y cómo lo quiere ante quien le dé la gana. Esto no parece una agresión, pero no lo es. Es un acto de humildad. ¿Por qué? Porque el poeta no está buscando el poder y el poema mucho menos. El poema es irreverente ante el poder y el poeta está vencido frente al poder. Yo he dicho muchas veces que el poeta está muerto. ¿Por qué? No está muerto físicamente, ni mentalmente, ni imaginativamente. El poeta está muerto porque no forma parte de la sociedad donde el mismo ser poeta forma parte. Por lo tanto, nuestra sociedad es completamente no despoetizada, es apoética. Quiere decir que no formamos parte de la sociedad. ¿Por qué? Porque si formáramos parte de la sociedad, estaríamos con los niños, con los adultos, con todo el sistema educativo. Por lo tanto, el poema está circunscrito a su propia imposibilidad de ser socialmente. Y por eso él explota y se experimenta a sí mismo, como dijimos en anteriores conversaciones. Se experimenta a sí mismo porque se está buscando. El poeta no está logrado, nunca lo va a estar. Por eso es un ejercicio experimental. Pero no porque está buscando deseosa o absurdamente ser original. No, el poema es una forma de conocimiento que supera cualquier alternativa radical que pueda existir. Es después de todo eso. Escuchamos a nuestro maestro, el poeta Carlos Ildemar Pérez, que ustedes pueden leer en una antología que preparé con muchísimo cariño. En Amazon está Vociferación de los Adentros. Ustedes pueden leer allí sus libros. Seleccioné 10 textos de cada uno de sus libros hasta el 2012. Esa fue mi tesis, mi trabajo de graduación de la Escuela de Letras. Mi trabajo, mi PP3, hice una antología de mi maestro Carlos Ildemar Pérez. Vamos a hacer una pausa, solo 2 minutos para escuchar los mensajes de Radio Fe y Alegría. Por favor, envíenme sus comentarios al 0424-672-3597 y ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como @Librería Radio. Quiero hablarte de la mejor aplicación para creadores de podcast. Sí, me refiero a Anchor. Te ofrece un servicio completamente gratuito para subir tus archivos y distribuirlos globalmente. Puedes hacerlo desde tu teléfono o computadora. Y sin duda podrás obtener una fuente de ingresos pasivos para mejorar tu economía. Descarga la aplicación gratuita Anchor o ve a anchor.fm para comenzar. Puerto de Libros, librería de autor, la librería que estás buscando. Te invita a visitar sus 2 sedes, en el Teatro Baral de Maracaibo y en la Vereda del Lago. 2 cautivadores espacios donde podrás entrar en contacto con la literatura, con el arte, con todos los conocimientos de la humanidad a través del instrumento maravilloso que es el libro.
abiertos de lunes a domingo. Consulta sus redes sociales @Puerto de Libros o su página web www.puertodelibros.com.be, donde encontrarás la tienda virtual más grande de libros de Venezuela. Puerto de Libros, librería de autor, la librería que estás buscando. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos en Puerto de Libros y librería radiofónica esta noche con el poeta Carlos Ildemar Pérez. Hace unos 200 años, el poeta Bécquer le decía a una mujer: poesía eres tú. Y yo lo escuché, me sublimé el día en que usted nos explicó a todos por qué poesía eres tú, y no es a esa mujer, sino porque la poesía tiene que realizarse en el otro. Maestro, hoy nos escuchan nuestros amigos de todo el país. En San Cristóbal nos escuchan en San Juan de los Morros, nos escuchan en Barquisimeto. Hace unos días un amigo convicto en un retén en Barquisimeto nos llamó y nos habló de lo importante que era, a pesar de estar preso, cumpliendo una condena, poder escuchar el programa. Nos escuchan en el oriente del país, nos escuchan en el centro, en Ciudad Bolívar, en Ciudad Guayana. Maestro, si alguien quizá en tema amoroso pregunta qué es la poesía, y el poeta Bécquer hace 200 años responde: poesía eres tú, ¿cómo usted hoy, siglo XXI, 2022, puede responder qué significa poesía eres tú? Luis Gustavo Adolfo Bécquer es uno de los grandes poetas de lengua española y escribió un libro que se llama Cartas Literarias. Y en esas cartas literarias él nos habla sobre su experiencia en la poesía. Yo, leyendo esas cartas, me encuentro con grandes sorpresas, porque Gustavo Adolfo Bécquer, como poeta romántico español, no era bien visto en mi generación. Luego, al leerlo, siento un inmenso asombro por la finura, por la capacidad poética que él tiene de desentrañar el fenómeno de la poesía. La poesía siempre es un fenómeno, desde el punto de vista humano, desde el punto de vista intelectual y desde el punto de vista propiamente poético. Habría que estudiar esas tres fases: lo poético, lo humano y lo intelectual de la poesía. La fenomenología. Sí, claro, la fenomenología. Y también la filosofía de la composición, de la apreciación, como dijo muy bien Edgar Allan Poe, que precisamente escribió un texto sobre la composición poética, donde él trata de desentrañarnos a nosotros el verso, el tema, los problemas de la poesía. Era una persona sumamente sensible, inteligente, formada y capacitada para escribirlo. Porque aunque personas que estén capacitadas, no tienen las condiciones poéticas para escribir sobre la poesía. Por eso la poesía es tan asombrosa, no tan difícil ni tan complicada, tan asombrosa, porque requieres de una sensibilidad especial para hablar de ella. Porque si no, te quedas en el ridículo, en el absurdo o en la tontería, porque eso es lo que pasa con un arte
tan extraordinario como la poesía. Y nosotros, que somos lectores y que a veces escribimos poemas a lo largo de la vida, porque yo voy escribiendo poemas a lo largo de mi vida, no es que los escribí todo ayer por la mañana ni por la tarde, sino son años y años, y bueno, y uno ha estado vivo para que eso ocurra. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a un poema, que sea nuestro o que sea de otra persona, yo lo único que le pido es que sea poético. Cada vez más, no que sea ideológico, ni que tenga un tema, no, sencillamente que sea poético, es lo único que yo le pido a un poema. En este nivel que tengo yo en estos momentos, en esta necesidad personal, intelectual y humana, solo le pido un poema que sea poético. Octavio Paz, Pablo Neruda, dos ejemplos. A Octavio Paz se le quemó su biblioteca. Al año y medio murió. Pablo Neruda era senador, volvió a Chile, tal, y fue recluido a Isla Negra, y al año y medio murió. Cuando tú arrancas a un poeta de su ecosistema, de su lugar donde se alimenta la poesía, muere como si fuese un canario que es encerrado. ¿Qué pasa? Poeta ambiente, poeta lugar del terruño. ¿Por qué está tan ligado? Leperoso, usted acaba de nombrar a los fundadores de la lengua española. Le faltó Rubén Darío, porque los poetas como Rubén Darío, Pablo Neruda y Octavio Paz son el fundamento de nuestra cultura occidental española poética. Son algo extraordinarios. Podemos darnos el lujo de criticarlos, pero ellos son superiores a las críticas que nosotros les podamos hacer. Estamos hablando de figuras descollantes, extraordinarias. Ciertamente, nosotros como seres humanos, si nos quitan de un sitio que tanto queremos, vamos a sufrir. Y sufrimos con la muerte. Como dice, pagarás la condena, pero con tu vida. Y el poeta, como nadie, si se trata de sufrir, el poeta. Si se trata de festejar, el poeta. Si se trata de la angustia, el poeta. No hay nadie más que lo pueda hacer. Es decir, la lágrima más lágrima la pone el poeta. La carcajada más carcajada la pone el poeta. Por lo tanto, estas personas que fueron agredidas en su existencia espacial, como por ejemplo Neruda, que ya estaba enfermo, pero lo que le vino encima fue un peor en 1976, fue terrible, acabó con su vida. Pero hay algo importante, que eso te indica la relación que tienen con las palabras. Un poeta tiene en las palabras el lugar donde vive, no tiene otro lugar. Que si vive en Venezuela, que si vive en Colombia, que si vive en Chile, que si vive en Europa, en el 5º continente, en el 8º continente. El poeta vive en las palabras y vive de las palabras. Por lo tanto, cuando tú atacas al poeta en su palabra, Luis Peroso Cervantes, el poeta es destruido, porque acabas con su realidad. La realidad de los poetas realmente son las palabras. No hay otra realidad para el poeta. No le puedes pedir que piense en un mundo extraordinario, ni en un mundo angustiado. Eso depende de la palabra que el poeta elija. Será angustiada, será feliz, será equilibrada, será oscura, será clara.
porque el poeta vive en las palabras, es decir, en el lenguaje. No hay otro lugar donde el poeta vive. Por lo tanto, el poeta que le quitan su lenguaje, el poeta que le dejan fuera de su palabra, es un poeta que ha perdido su vida. Y es muy fácil morirse o vivir o eternizarse en la palabra. Por lo tanto, los poetas, yo creo que no pertenecen a una realidad per se, a una realidad de afuera. Ahora no. El poeta tiene en su palabra su realidad. Escuchamos la voz de nuestro maestro, el poeta Carlos Ildemar Pérez. Ustedes pueden leerlo, por supuesto, en Amazon, esa antología. No voy a decir maravillosa, yo siempre digo maravilloso para todo, ¿no? Me encanta decir maravilloso porque la literatura es una de esas maravillas de la realidad, pero no diré maravilloso porque la antologué yo. Entonces, pero es genial. Tienen que buscar esa antología porque los textos son maravillosos, son geniales. Son los poemas de mi maestro Carlos Ildemar Pérez, se llama Vociferación de los Adentros. Está disponible en Amazon por un precio bastante económico. Pueden leerla también en Google Play Books, editada por Sultana del Lago Editores, la poesía de mi maestro Carlos Ildemar Pérez. Ojalá muy pronto podamos hacer la poesía completa. Sería un tomo increíblemente grande, pero son 22, 23 libros de gran y maravillosa poesía. Carlos Ildemar Pérez es licenciado en Letras, magíster en Literatura Venezolana, summa cum laude, es magíster en Teoría y Práctica de las Artes Contemporáneas en Madrid y tiene estudios de doctorado en Filología Hispánica, también en la Universidad Complutense de Madrid. Quizá usted dirá, bueno, pero ¿qué tiene que ver esto con mis circunstancias duras de esta noche aquí donde me encuentro? Tiene mucho que ver porque hay alguien que ha dedicado su vida a defender nuestra memoria poética. Y si usted está hoy defendiendo nuestra independencia alimenticia, o usted está hoy trabajando fuertemente en una noche, vigilando un sitio, haciendo algo, usted está trabajando esta noche o está descansando de su trabajo todo el día, sepa que hay alguien que ha dedicado toda su vida a defender nuestra memoria en el mundo de la poesía, y ese es Carlos Ildemar Pérez. Yo diría un prócer exagerando quizá, o quizá no, pero es mi maestro y lo admiro y lo aprecio. Usted también. Se lo presento, Carlos Ildemar Pérez. Sus comentarios al 0424-672-3597. 0424-672-3597. Vamos a hacer una pequeña pausa, 2 minutos, y ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como @Librería Radio. Sultana del Lago Editores es una empresa zuliana de servicios editoriales. Nuestro catálogo tiene más de 100 títulos de autores nacionales e internacionales. Además, somos la única editorial que presta servicios de impresión bajo demanda en Maracaibo. No necesitas invertir en grandes tirajes. Tus lectores pedirán tu libro, nosotros lo imprimiremos y tú obtendrás regalías. Por ello, también editamos internacionalmente en Amazon y Google Play Books. Conoce más en nuestra nueva página web www.sultanadelago.com o siguiéndonos en Instagram como @sultanadelago. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, esta noche con mi maestro, el poeta Carlos Ildemar Pérez. Voy a tomarme el atrevimiento de leer algunos poemas del maestro. Hay un poema que a mí me gusta mucho, de uno de sus libros más prosaicos, digamos, porque es un libro de prosa. Es un libro
no de prosa, es un libro de poemas prosados. Planteémoslo de esa manera. Se llama Chantaje en vez de bolero. Es un poema de despecho. Imagínense ustedes que yo le diga, yo no te voy a cantar un bolero, sino que te voy a plantear un chantaje. Esta noche te voy a chantajear. Y dice: angustia de no tenerte en mí, de no volver a besar jamás tu anatomía inoxidable. Desesperación la que tengo yo, menos recomendable que un juego de cuchillos lanzados por las trochas del despecho. Aún la dicha suena en las suelas de los zapatos que yo llevaba puestos en el santo día en que fui descubierto por tu mirada de entre el alboroto de los otros machos. Desde entonces a esta parte, mis versos empezaron a engordar de flores desbocadas, de señas amoriles que no comprendo a veces. Cuando estás lejos de mí, estoy fuera de cualquier sobrevivencia. Entonces, ¿cuánto peligro para peligrar? No lo repito más. Fíjate que en la ocasión de la próxima ola cuesta abajo es que entran ganas de irse contra la lloriqueadera de esas odas irrompibles, sin tener escondido ningún truco en mi juego. Practico el suicidio mentalmente. Pienso mucho en eso, en ese simulacro irrepetible. Y nadie que te culpe de nada si me precipito, porque tú estarás lejana de mí, recuperándote de los estragos de la última juerga. Sin embargo, te debo a ti, oh paradoja, el descorazonamiento de mi verso. Harás de mi poema un papel estrujado, duenda. Quién sabe, ¿verdad? Seguro estoy que subiré a la pila 21 del puente de Milar. Intentaré el lanzamiento desde lo más alto, el acrobático Homo sapiens del desvarío en caída libre. Contra las fauces de la brisa. Seré uno más de la romántica estadística suicida. Si me llegas a dar más y más angustia, delirio mío, dalo por hecho. Es un chantaje en vez de bolero se llama el poema. Es decir, si no me queréis me mato, muchacha. Este es un libro de manifiestos amorosos. Son poemas muy claros, muy raros en la poesía de Carlos. Yo creo que esta es la poesía de Carlos del Barrio más transparente, más obvia, pero son manifiestos. Es decir, el amor, aquí está el amor. Esto es lo que yo digo para que me ames por las buenas o por las malas. Y está en esta antología. Estoy leyendo poemas que están en la antología Vociferación de los Adentros, que les recomiendo leer. Está en Amazon, no cuesta mucho. Y ustedes pueden disfrutarla. También pueden pedirla en nuestra página web en sultanadelago.com o pueden pedirla en puertodelibros.com.be, nuestra librería virtual, y se la enviamos a cualquier parte del país para que conozcan la poesía de este tipo, de este hombre. Digo yo tipo, recuerda que yo digo tipo recordando al tipo de Francisco Marciani, ese hombre
genial, es decir, el tipo, este tipo de ser humano que es Carlos Hildemar Pérez, mi maestro, y que tanto sabe y profundiza dentro de la poesía. Él me pide, casi me obliga, me arenga a que le haga preguntas difíciles dentro de la poesía, que lo reten su conocimiento. Entonces, vámonos a las clases de letras. Yo me remonto a esos salones de la escuela de letras. Dice que soy un masoquista, pero tiene razón. Allá 2015, 2014, Carlos Hildemar Pérez leyendo a un tipo genial de la teoría literaria norteamericana. Decía que el poeta era un francotirador, que el poeta tenía un disparo y debía matar en ese disparo. Poeta, exactitud en el lenguaje. Habla. Usted es un cultivador del habla, del rescate de la poesía en el habla, pero también es un hombre que cree en la exactitud del lenguaje. ¿Qué pasa? ¿Por qué la palabra es certera en el poema? Bueno, Luis, gracias por leer ese poema de Chantaje Bolero, que yo sufrí ese poema. Lo sufrí enteramente en cuerpo, alma, corazón y en poema. La poesía, me pareció a mí, nos permite a nosotros, cuando construimos poemas, quiero decir esto, la poesía nunca será una construcción, es un espíritu, pero el poema sí es una construcción, y cada vez estoy más seguro de eso, más seguro. Y el poema nos permite a nosotros, los que los escribimos, porque escribir es construirlo, la posibilidad de convertirlo en un medio a través del cual vamos a expresar una idea que tenemos del mundo. De pronto es una idea fallida, es una idea inconclusa, es una idea tonta o es una gran idea. Depende del lector que tengamos. El lector nos va a decir el nivel del poema. Si tenemos lectores tontos, el poema no servirá para mucho. Si tenemos lectores inteligentes, el poema servirá para mucho. Pero si tenemos lectores poéticos, el poema será muchas veces un poema. Esa es la diferencia que nos encontramos con los lectores. Lo mismo que nosotros poetas, cuando leemos poemas de otros poetas, nos encontramos con la posibilidad de que seguimos construyendo el poema, escribiendo el poema. Entonces formamos parte, acompañante del que estaba escribiendo el poema, porque el poema es demasiado extraordinario. Solo los poemas extraordinarios permiten que los sigamos escribiendo. Los poemas que solamente son una declaración o un mensaje, esos poemas no permiten que sigamos escribiendo. Por lo tanto, nosotros nos enfrentamos a esa realidad poética del poema. Si yo no tengo una realidad poética, difícilmente yo puedo entrarle al poema, o el poema se me puede convertir en algo extraordinario. Cuando escribimos el poema, no sabemos lo que va a ocurrir, a pesar de que yo pueda pensar que yo pienso los poemas como un novelista. Yo estructuro el libro, y Luis, ustedes también saben mi técnica. Yo tengo 80 ideas y yo desarrollo las 80 ideas y después las voy poetizando. Usted sabe cuál es mi técnica, usted la ha aplicado, la ha utilizado. Y salen los libros. Sí, pero tiene que haber algo más allá. Y cuando yo lo escribo, después que los leo, si a mí eso no me da un avance, un más allá, yo no puedo continuar con el libro,
aunque ya esté listo, porque es un fracaso para mí. Un libro mío que yo haya escrito y publicado tiene que haber sido escrito como 10 veces. No puedo de otra forma pensar que el libro va a salir. Tal vez el último libro o la última versión sea la que se publique. Quizás no es la más adecuada. Faltaba la versión 11, pero no llegamos a la versión 11. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a la poesía, porque eso es así, la poesía se enfrenta a nosotros, y ella se da cuenta que nosotros no tenemos el nivel poético para compartir con ella, nos deja en el camino. Porque la poesía es una forma que te lleva a conocer el mundo de una manera demasiado sensible. No sé ese demasiado sensible como es, pero yo creo que la pregunta que usted me hizo, ¿cuál fue? Poeta la respondió toda, no se preocupe. La pregunta era muy sencilla. Tenía que ver con eso que usted acaba de decir, con la capacidad que tenemos nosotros para poder pensar el poema profundamente. Vamos a hacer una pausa, solo 2 minutos. Recuerden que esto es muy rápido, así que envíenos sus comentarios al 0424-672-3597 y ya volvemos con el último segmento de nuestro programa. Solo nos quedan 13 minutos. Disfrútenlo porque estamos con el gran maestro Carlos Ildemar Pérez. Anoten ese nombre, señores. Nuestro gran poeta venezolano. Puerto de Libros, Librería Radiofónica, tu canal diario para encontrar nuevos libros. Con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en @Librería Radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, esta noche con el poeta Carlos Ildemar Pérez, que me dice, y me duele, me flecha, me dice: todo me hace pensar que debo ir afilando la tumba. Miren, mi poeta, mi maestro poeta, a quien admiro tanto, acaba de publicar un libro que no está en esa antología, no está en la antología que les estoy invitando a comprar. Ese es su último libro, se llama 300 universos y otros poemas tales. Hemos dedicado un programa a un texto que tuve a bien escribir para su libro, ustedes lo escucharon. Y este texto, 300 universos y otros poemas tales, nos descubre primero las profundas certezas de la muerte. Es un libro que habla sobre la muerte y lo dice en el tono necesario de saber que es inevitable, pero también nos habla de la posibilidad infinita de que nuestro decir, nuestra palabra, nuestro dicho, nuestro decir te quiero, nuestra mirada profunda a nuestra madre, a nuestro padre, a mí se me muere mi papá, esas miradas profundas que yo tenía con él, esas miradas de cariño genuino, pueden permanecer en el poema indelebles, imborrables, ciertas. Ese libro, 300 universos y otros poemas tales, está publicado en Amazon. El que quiera comprarlo lo puede comprar. Es su último libro. Para mí es una obra maestra. El maestro en él descifra lo que sabemos. Usted y yo nos enfrentamos a la muerte todos los días. Se nos mueren nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros hijos, nuestros hermanos. Hace unos días se murió un sobrino de 5 años. Me metió la mano a una máquina de soldar. 5 años. Qué desconsuelo. Pero está en el
poema. Está en el poema. La posibilidad que tenemos nosotros de convertir nuestras profundas tristezas en profundas realidades. Profundas tristezas igual a profundas realidades. Y el arte lo realiza. Maestro, usted ha dicho en la entrevista de ayer, usted dijo, el poeta está muerto. Está muerto el poeta no porque, bueno, Vicente Huidobro está muerto, Vallejo está muerto, pero precisamente está muerto porque esos poetas siguen vivos en su poesía. O sea, cuando usted escribe un poema, ha muerto, en el sentido en el que su poesía lo supervivirá. Usted, si es un poeta real, no muere. Muere el cuerpo, no el poema, no la esencia del poeta que está dentro del poema. Hablemos un poco sobre ese concepto que los manipuladores de la religión lo llaman eternidad, pero que nosotros, los que sabemos de la poesía, sabemos que está en el lenguaje, en el decir, en el poder compartir un decir. ¿Qué es la eternidad para Carlos Ildemar Pérez? Son varias cosas que ha planteado. Usted ha tratado de manera indecente a la muerte. Y está bien, porque uno se burla de la muerte siempre. Cuando un poeta escribe una palabra, esa palabra se salva y el poeta muere. Es un proceso desigual, injusto, de realización. Y sobre todo cuando la palabra se convierte en imagen, una imagen imaginativa, no es una imagen verbal. El poeta pierde aún más su posibilidad de existencia. El poeta se enfrenta a algo muy importante que siempre lo asedia, que es la imposibilidad de defenderse de la existencia. Por eso vive siempre presa de una gran angustia. Una angustia que es una nostalgia, que es un estado de depresión, que es un sentimiento encontrado, que no haya que hacer con eso, aunque tenga logros en otras áreas. Cuando el poeta se enfrenta al poema, se enfrenta a la muerte. Luis Peroso. Y muchos han dicho, yo diría de manera graciosa, que la poesía vence a la muerte. La poesía no vence a la muerte. La poesía es solo un intento, un engaño, porque la muerte, como la vida, es inevitable. La poesía es inevitable e evitable. La muerte ni la vida es evitable, son inevitables ambas. Entonces, nosotros los poetas nos enfrentamos a ello. Y allí, cada palabra que escribimos, recogemos la memoria de nuestros muertos, los que tenemos y los que vendrán. Es como una venganza por adelantado, pero que no vamos a poder lograr, porque la muerte siempre se va a imponer. Y no lo digo en términos negativos, ni en términos derrotistas, sino que es así. Pero el poema, como obra de arte, que lo hemos dicho a lo largo de estos programas, el poema como obra de arte que es, nos da una satisfacción como una especie de eternidad. Pero ya lo dijo César Vallejo, a quien nombramos también en otro programa,
quien decía, murió mi eternidad y estoy velándola. Por lo tanto, nosotros cada vez que escribimos una palabra, nosotros los poetas quiero decir, estamos velando nuestra eternidad. Una pequeña palabra que escribamos es la velación de una eternidad. Pasa un hombre con un pan al hombro. ¿Cómo escribir sobre la muerte? Decía César Vallejo. Pues estamos terminando el programa. Mucha gente en este país, y tenemos el gusto, el honor de darle al país. No hay una red de emisoras como Fe y Alegría. Ni Radio Nacional de Venezuela tiene tantas emisoras como Fe y Alegría. Y todos los días sale este programa sobre poesía, claro. Entonces mucha gente en este país a veces se pregunta, y nos preguntan, ¿para qué sirve la poesía? Poeta, es la pregunta más odiosa, pero yo sé que usted la puede responder. ¿Para qué sirve la poesía, Carlos Ildemar Pérez? La poesía sirve para superar el COVID. Para decir que aunque no tenga zapatos que ponerme, quiero seguir caminando. Para sentirme feliz entre tristes. Y para ver que una nube puede seguir siendo algo extraordinario que me llena los ojos de felicidad. Nosotros pensamos que la poesía no va a resolver los problemas de la vida. No. La poesía no nos va a resolver los problemas de la vida. La poesía nos va a enseñar que somos seres humanos y que estamos hechos para ser libres, para ser hermosos y para ser felices. No puedo decir la palabra que quiero decir porque es una grosería. Y no quiero ofender este programa ni mi audiencia, que la adoro tanto. Señores, Carlos Ildemar Pérez, mi maestro. Nos quedan unos minutos, así que voy a hacer la pregunta necia. Hay un muchacho hoy que nos escucha, que está en Apure, en el Nula. Hay un muchacho hoy que nos escucha, que está en el Tigre. Hay un muchacho hoy que nos escucha, que está en Cumaná. Hay un muchacho hoy que nos está escuchando, poeta, en alguno de los pueblos, en Tobar, en Mérida. Y él lo siente. Claro, ha leído poca poesía porque no hay poesía, no hay bibliotecas en su pueblo. Es decir, en su ciudad no hay biblioteca. En Maracaibo, que hay 2 millones de personas, no hay biblioteca. Imagínense ustedes en Tobar. No hay biblioteca. Pero él siente que quiere escribir poesía. ¿Qué le dice Carlos Ildemar Pérez a ese chamo de 19 años, como usted tuvo 19 años, que quiere escribir un poema? Yo creo, Luis, que si tiene un celular, puede buscar por internet muchos libros de poemas. Te recomiendo a Oliverio Girondo. Te recomiendo a Homero Adigis. Te recomiendo a César Vallejo. Te recomiendo a Vicente Huidobro. Te recomiendo a Juan Sánchez Peláez. Te recomiendo a Gustavo Coborda. Y te recomiendo a Rimbaud, te recomiendo a Baudelaire, te recomiendo a Poe. Búscalo por el teléfono. Y si quieres escribir un poema, si estás en la plaza de Escuque, mira que ahorita estamos como así en oscurana. Piensa que ese perro que estás viendo es la palabra que vas a escribir en tu página en blanco. Si estás en Puerto La Cruz, mira el agua y conviértela en la metáfora que te arropa tus deseos sexuales con la chica del liceo que quieres que sea tu novia.
Y si estás en Maracay, mira las matas, mira los árboles y piensa que tú formas parte del aire, de esas hojas que suenan como si fueran panderetas para tus oídos. Es lo único que te puedo decir como poeta. Además, todo lo que te rodea es tu palabra. Agárrala, ponla en una página, con un lápiz, con un bolígrafo, con tu celular, con tu laptop, con lo que tengas a mano, y empieza a escribir tu poema, que 20 años después te sentirás tan orgulloso como yo con mis poemas. Mi maestro, el poeta Carlos Ildemar Pérez, para todos ustedes. Señores, me toca despedirme. Ustedes saben que yo no me quiero despedir nunca de este programa. Quisiera estar todo el tiempo con ustedes y ustedes conmigo. Escríbanme su mensaje de texto. Háblenme, que yo soy su amigo, al 0424 672 3597. Ese es mi número de teléfono personal. 0424 672 3597. Desde Paraguaypoa, Machiques, hasta Puerto Ayacucho, en Amazonas, escuchamos y hablamos de poesía en Puertos de Libros, de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, por la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. Nos escuchamos el día de mañana. Por favor, sean felices, lean poesía.